Les doy entonces la bienvenida, espero que estén todos bien. Eh, las normas de convivencia, bueno, ya las conocen. Al ingreso a clase, identificarse en el chat, tal cual lo están haciendo, ya. Eh, Tengan a mano siempre su lápiz, ya cuaderno, ficha de trabajo, sean puntual al ingreso a clases, ya ojalá entren siempre 5 minutitos antes. Silencien sus micrófonos y si desean intervenir lo activan, ¿ya? O escriben en el chat de ser necesario. Respeten las opiniones de los demás y sean amables, ¿ya? Entonces, hoy, la última clase, estuvimos trabajando con la ficha 14, ¿cierto? Esa fue la última. La persona que tenga activado el audio, muteese. Ya, estuvimos entonces trabajando, como les decía, con la ficha 14 y por ende hoy vamos a avanzar en la 15 y tratar de avanzar en la 16. Yo el otro día le envié la ficha 15 ya al WhatsApp y les dije que ojalá pudieran avanzar en la ficha. No sé si habrán avanzado en la ficha 15, la habrán completado. Corrobórenme. Corrobórenme si trabajaron o no trabajaron. ¿Nadie pudo avanzar? Ya no importa, no hay problema, pero yo recuerden que se las envié al WhatsApp. ¿La tienen ahí, cierto? ¿O es necesario enviarla de nuevo la ficha 15? No creo que sea necesario enviarla de nuevo, ¿cierto? Ya. Entonces, el objetivo entonces de la ficha número 15 es formular una interpretación de los textos literarios leídos o visto que sea coherente con su análisis. Ya en este caso van a identificar la actitud lírica de un poema a través de la generación de inferencias locales y globales. ¿Ya? ¿Qué es la actitud lírica? ¿Saben más o menos lo que son las actitudes líricas? ¿O conocen lo que son las actitudes líricas? ¿Alguien sabe lo que son? Ya son aquellas que sí sirven para expresar las emociones, claro. Ya, y bueno,
La actitud lírica en realidad es la forma en la que el hablante lírico escoge expresar sus emociones. Claramente a través de ellas expresamos las emociones, ¿ya? Existen tres tipos de actitudes líricas. Primero, está la actitud carmínica, ¿ya? Que en este caso es la actitud por excelencia. Se le llama así porque esta actitud es aquella en donde nosotros, como personas, o en realidad el hablante, expresa sus sentimientos y emociones de manera explícita. ¿Ya? Por ejemplo, él dice, y yo me sentía acongojado por tal suceso, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, él se expresa directamente en primera persona. Expresa directamente lo que él siente, sentimientos, emociones, etc. ¿Ya? El ejemplo dice, camino para sudar el alma de pensamientos y memorias para calentar el espacio callado. Si se fijan, él habla en primera persona, eso es lo más importante en esta para poder identificarla, ¿ok? Que él expresa sus sentimientos y sus emociones en primera persona. Esta es la actitud carmínica o de la canción. Luego está la actitud apostrófica, que es cuando el hablante apela directamente a un tú, ¿ya? O sea, apela directamente a alguien más. Ya no se refiere a él en primera persona, sino que le habla a alguien. Esta se utiliza muchas veces, por ejemplo, cuando uno escribe odas, que en este caso las odas son poemas hacia alguien en específico o hacia algo específico, ya cuando hablábamos del objeto lírico la vez pasada. En este caso, el hablante se dirige a este objeto lírico que tiene, ¿ya? Por eso se expresa en segunda persona. En este caso, y el ejemplo dice, déjala cielo de termitas, hace rienda asombro, bosque tallado por la mano del ebanista. O también podría ser otro ejemplo, uno que dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Si se fijan en ese ejemplo, él está hablando a alguien más. No está hablando de sí mismo, no está hablando de lo que siente, sino que le está hablando o dirigiéndose a alguien más. ¿Ya? Es por eso que se utiliza ahí la actitud apostrófica. Y la última, la tercera, es la actitud enunciativa. ¿Ya? En esta, el hablante expresa sus emociones a través de una descripción, ¿ya? Y es en tercera persona. En este caso, por ejemplo, se centra mucho más en la descripción del lugar. Si se fijan en el ejemplo, dice, cabalgó los espacios con las lunas en el hombro, animales azules de otras lunas le seguían el nombre, las distancias. Ya si se fijan, está como describiendo un lugar, está describiendo cuando empiezan a describir de repente que qué sé yo, los espacios eran tan bellos como, eh, o eran de verde, por ejemplo, de verde color, con aguas cristalinas, ahí estaría utilizando la actitud enunciativa, ¿ya? Porque en este caso, en esa actitud, el hablante le expresa claramente emociones, pero a través de la descripción, y ya no lo hace en primera persona, ya no habla directamente de que él está triste, sino que lo expresa a través de otra forma. ¿Alguna duda con esto antes de seguir? Si quieren puedo volver atrás para que puedan escribir, los que estén escribiendo en el cuaderno. Si es necesario lo hago. ¿Es necesario que me devuelva o no? Supongo que no. Ya, entonces vean el siguiente verso.
¿ya? Y hay que responder cuál es la actitud poética que se presenta en ella. Dice, yo sé que tú a mí me quieres un poco con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. ¿Qué actitud lírica o actitud poética creen ustedes que hay en este fragmento? ¿Alguien me podría decir? ¿Apostrófica? ¿Ya? ¿Por qué sería apostrófica? Recuerden que siempre tienen que justificar su respuesta. ¿Ya? Siempre tienen que decir por qué ustedes creen que es apostrófica. ¿Ya? Porque habla de alguien, ¿cierto? O porque le habla a alguien más, habla de un tú. Porque de hecho ahí claramente dice, yo sé que tú a mí me quieres un poco con tu carita posada en mi hombro. Bien, exacto. Entonces, en este fragmento está la actitud apostrófica, ¿cierto? Porque se refiere a un tú. Habla de alguien o le habla a alguien directamente en este caso. Vamos a leer entonces el siguiente texto, ya el siguiente poema en este caso, y luego vamos a responder algunas preguntas. Esto es una oda, ¿ya? Una oda que hizo Pablo Neruda a la ciudad de Valparaíso en este caso. Una oda, chicos, siempre está centrada en un objeto específico. Se le llama oda porque se hace específicamente hacia una cosa, un objeto, una ciudad, un lugar, una persona, ya se refiere directamente a. Hace tiempo atrás leí una oda a las papas fritas. Por ahí búsquenla. Es bastante buena. Un niño pequeño hizo una oda a las papas fritas. Entonces uno puede hacer una oda a cualquier cosa que a uno le guste. Oda a Valparaíso. Dice, Valparaíso, qué disparate eres. Qué loco, puerto loco, qué cabeza con cerros desgreñada. No acabas de peinarte nunca. Tuviste tiempo de vestirte. Siempre te sorprendió la vida, te despertó la muerte. En camisa, en largos calzoncillos, con flecos de colores desnudos, con un nombre tatuado en la barriga y con sombrero te agarró el terremoto. Corriste enloquecido, te quebraste las uñas. Se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar, la noche. Tú dormías en tierra cansado de tus navegaciones. Y la tierra furiosa levantó su oleaje más tempestuoso que el vendaval marino. El polvo te cubría los ojos, las llamas quemaban tus zapatos, las sólidas casas de barquero van como heridas de ballenas, mientras arriba las casas de los pobres saltaban al vacío como aves prisioneras que probando las alas se desplomaban. ¿De qué creen ustedes? Bueno, está claro de lo que habla el poema, ¿cierto? ¿De quién habla? ¿Cuál es el objeto lírico en este caso de este poema? Valparaíso, ¿cierto? Ese es el objeto lírico. ¿Qué es lo que describe aquí el hablante lírico? Qué habla sobre Valparaíso? ¿Qué nos cuenta de Valparaíso? ¿Cómo es la ciudad, cierto? Nos cuenta cómo es la ciudad y qué cosas también ha vivido la ciudad. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿qué actitud lírica predomina en la primera estrofa del poema? Ya se está refiriendo directamente a la primera estrofa. ¿Qué decía la primera estrofa? Valparaíso, qué disparate eres, qué loco, puerto loco, de cabeza desgreñada, no acabas de peinarte nunca. Tuviste tiempo de vestirte, siempre te sorprendió la vida, te despertó la muerte. Ese sería la primera estrofa, ¿cierto? En este caso.
¿Qué actitud habría en esta primera estrofa? ¿Por qué enunciativa? ¿Está describiendo algo realmente? Sí, ¿qué es lo que describe? Si ustedes me dicen que está describiendo algo, ¿está describiendo realmente? Leamos de nuevo, dice, Valparaíso, qué disparate eres, qué loco Puerto Loco, qué cabeza con cerros desgreñadas, no acabas de peinarte nunca, tuviste tiempo de vestirte, nunca tuviste tiempo de vestirte. Valparaíso, qué disparate eres, qué loco Puerto Loco. Estará describiendo en esos primeros versos. ¿Estará describiendo realmente a Valparaíso o estará describiendo algo? ¿Ustedes qué creen? ¿Están seguros que la actitud es actitud enunciativa? ¿Alguien más que pueda responder? Si se fijan, en la primera estrofa lo que hace es hablarle a Valparaíso, ya refiriéndose a Valparaíso como si fuese alguien más, porque dice Valparaíso, qué disparate eres. O sea, qué disparate eres tú, ya, qué loco eres tú. ¿Cuál era la actitud que utilizaba esas marcas? Apostrófica, ¿ya? Más abajo sí empieza a describir un poco cómo es, qué cosas vivió, pero en la primera estrofa específicamente ya se refiere directamente a Valparaíso, ya directamente se refiere a él y como que le habla a Valparaíso en este caso, por eso es apostrófica. En un poema normalmente igual podría haber otra actitud, pero siempre va a predominar una. Ya, a veces pueden estar las tres, a veces pueden haber dos, o a veces puede haber una. Ya, pero siempre hay una que predomina por sobre la otra que hay ahí. Bueno, luego tenemos aquí los pasos, ya como siempre. En el paso 1 nos pide que entonces te pide que les lea la pregunta, la explique con tus propias palabras en el siguiente espacio. ¿Cómo explicarían en este caso la pregunta? Considerando que la pregunta anterior era ¿qué actitud lírica predomina en la primera estrofa del poema? Con sus palabras, ¿cómo explicarían esa pregunta?
¿Cómo explicarían la pregunta en el primer paso? En el primer paso, por ejemplo, podrían apuntar, qué sé yo, en la búsqueda de la actitud, que les pide, o sea, si lo explican con sus propias palabras, podrían decir, se nos solicita o que busquemos cuál es la actitud ya del hablante dentro del poema, ¿ya? O se solicita que busquemos la actitud dentro de la primera estrofa del poema. Así podríamos responder el paso 1, ¿ya? En el paso 2 dice, responde del espacio asignado. ¿De qué trata el poema? ¿Cuál es su objeto lírico? ¿Cuál es el objeto lírico del poema? Dijimos más arriba. La ciudad de Valparaíso, ¿cierto? Ese es el objeto lírico. ¿Y de qué trata el poema? Igual lo habíamos dicho antes, ¿de qué trataba? ¿O qué hablaba? El poema entonces trataba sobre la ciudad, ya describía un poco cómo era la ciudad y algunas cosas que había vivido la ciudad. En el paso 3 dice, encierran un círculo en la estrofa por la que se pregunta, ya en este caso ustedes deberían haber encerrado o deberían encerrar la primera parte de la estrofa. Ya, recuerden chicos que las fichas están en el colegio, si alguien las necesita impresa, igual las pueden ir a buscar. Ya, y así de paso aprovechan de ir a buscar las fichas nuevas con las que vamos a comenzar a trabajar. Pueden ir desde mañana, desde las 8:30 hasta la 1, para que estén al tanto de eso. Que igual pueden ir a retirarlas allá. Yo también se las comparto siempre por el chat. Ya, y yo se las compartí la semana pasada por el chat. Entonces en el paso 3 tienen que encerrar la estrofa en este caso. 4. Dice, lee la estrofa por la que se te pregunta y luego reflexiona marcando ideas que consideres correctas. Ya, en este caso, por ejemplo, en la estrofa se presentan emociones explícitas hacia Valparaíso. En la estrofa no está, por ejemplo, tan detallada la descripción sobre Valparaíso, sino que hay algunas cosas que detallan. En la estrofa se habla directamente de Valparaíso. Hay 3 recuadros. ¿Cuál recuadro marcarían ustedes? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Se presenta directamente emociones en el primer, en la primera estrofa? ¿Expresa directamente alguna emoción? ¿Hubo alguna emoción explícita sobre la ciudad de Valparaíso? ¿Sí o no? ¿Se describe detalladamente Valparaíso en la primera estrofa? El tercero, ¿cierto? Porque dice que en la estrofa se habla directamente de Valparaíso. Y eso es lo que se hace, ¿ya? Se habla directamente de Valparaíso. Después en el paso 5 nos pregunta, ¿cuál de las actitudes aprendidas en la sección concuerda con la que marcaste en el paso 4? En este caso tendríamos que poner que la actitud apostrófica, ¿cierto? Que es la que más concuerda, porque ahí se habla directamente a Valparaíso o de Valparaíso y le habla directamente a la ciudad. Y entonces aquí tendríamos que marcar la alternativa correcta, que sería la B, apostrófica, que ya lo habíamos dicho con anterioridad. ¿Ya?
Luego, de acuerdo al mismo poema, hay que responder otras preguntas. Dice, ¿cuál es la actitud lírica que predomina en los siguientes versos del poema? Se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar. ¿A qué actitud corresponde? ¿Carmínica, apostrófica o enunciativa? Se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar. A, B, C o D. ¿Cuál actitud predomina entonces en este verso? ¿Carmínica, apostrófica o enunciativa? ¿Está expresando algún sentimiento o alguna emoción? En donde dice, se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar. ¿Expresa alguna emoción? No. ¿Se está refiriendo a alguien más? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace aquí cuando dice, se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar? Sabemos que obviamente está hablando de Valparaíso, ¿cierto? Pero, ¿cuál actitud predomina específicamente en este verso? Enunciativa, apostrófica, ¿cuál de las dos? Ya dijimos que carmínica no porque no expresa ninguna emoción, ningún sentimiento. Entonces ya descartamos una. Nos quedan dos. Apostrófica o enunciativa. ¿A cuál se referirá? ¿Alguien más que quiera hablar o escribir en el chat o responder? Enunciativa. Si se fijan, lo que está haciendo es decir que se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar. En realidad está describiendo lo que pasó, cómo se movió y qué fue lo que se movió en este caso. ¿Ya? Luego la pregunta siguiente nos dice, ¿cuál es la actitud lírica que no se observa en el poema leído? De todas las actitudes líricas, de las tres actitudes líricas, ¿cuál no se observa en el poema? Ya encontramos que se presentaba la apostrófica al inicio del poema, vimos que se presentaba la enunciativa ahora recién, y entre medio del poema también. ¿Qué actitud no se presenta? ¿Seguro que no se presenta la enunciativa? Porque ya vimos más arriba que sí había actitud enunciativa. Se presentaba la apostrófica y la enunciativa dentro del poema. ¿Cuál no se presenta?
¿Cuál actitud es la que no está y que no la vemos en ningún momento del poema? Si se fijan aquí ya descartaríamos la B y la C. ¿Con cuál nos quedaríamos entonces? B y C estarían descartadas, entonces está entre la A y la D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A, ¿cierto? La D no es una actitud, ya eran solamente tres actitudes, carmínica, apostrófica y enunciativa, lo vimos al comienzo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la A, porque no se presenta en ningún momento la actitud carmínica, en ningún momento el hablante expresa directamente sentimientos o emociones con respecto a Valparaíso, ¿ya? Y la que sigue dice, ¿cuál es la actitud lírica que predomina en el poema leído? Recuerden que estuvimos hablando, yo les estaba diciendo, que en un poema pueden haber más de una actitud. Pueden estar hasta todas las actitudes, pero siempre va a predominar una. ¿Cuál en este caso creen ustedes que predomina? ¿La apostrófica o la enunciativa? ¿Cuál predominaría? A ver, voy a leer de nuevo el poema. ¿Dónde está? Dice, Valparaíso, qué disparate eres, qué loco Puerto Loco, qué cabeza con cerros desgreñadas. No acabas de peinarte, nunca tuviste tiempo de vestirte. Siempre te sorprendió la vida y te despertó la muerte. Y la tierra furiosa levantó su oleaje más tempestuoso que el vendaval marino, el polvo te cubría los ojos, las llamas quemaban tus zapatos, las sólidas en camisa, en largos calzoncillos con flecos de colores desnudos, con un nombre tatuado en la barriga y con sombrero te agarró el terremoto, corriste enloquecido, te quebraste las uñas. Se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar. La noche tú dormías en tierra cansado de tus navegaciones. Mm, Casas de los barqueros trepidaban como heridas ballenas, mientras arriba las casas de los pobres saltaban al vacío como aves prisioneras que probando las alas se desplomaban. Si se fijan, al inicio se presenta la actitud apostrófica, pero ¿y después qué es lo que hace el hablante durante todo lo que resta del poema? Era la enunciativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se fijan, más adelante lo que hace es describir todo lo que sucedió. ¿Ya? De hecho, hace referencia a que hubo un terremoto y que luego hubo un tsunami o un maremoto. Entonces, describe cómo en este caso, ya con lenguaje figurado, describe cómo quedaron las casas o cómo se volvió Valparaíso con este movimiento de tierra, ¿ya? Y va describiendo cómo fue quedando. Entonces, por eso predomina la actitud enunciativa que se ocupa durante todo el poema. ¿Ya? Y solo al inicio hace referencia a la actitud apostrófica. Para justificar en este caso tenían que poner dos versos extraídos del poema. Podría haber puesto se movieron las aguas y las piedras,
Casas de banqueros trepidaban como heridas ballenas, mientras arriba las casas de los pobres saltaban al vacío. Ya podríamos decir que las casas saltaban al vacío. Eso también podría ser parte de una de las descripciones. Y en la última nos pregunta entonces, ya, ¿qué es la actitud lírica después de todo lo que acabamos de ver? ¿Qué es la actitud lírica? ¿O cómo lo podrían explicar con sus propias palabras? ¿Alguien la podría explicar? ¿Qué es la actitud lírica con sus palabras propias nomás? No es necesario con las palabras del texto o lo que decía la ficha, sino que con sus palabras. ¿Qué es la actitud lírica? Con todo lo que vimos ahora entonces, ¿qué sería? ¿Alguien? ¿Qué es entonces la actitud lírica? Claro, son actitudes que entonces nos ayudan a expresar sentimientos, ¿cierto? O emociones, o describir un suceso dentro dentro del texto, ¿cierto? Entonces podemos decir que las actitudes son una forma en la que uno se puede expresar, ¿cierto? O una forma en la que el hablante lírico escoge expresar sus emociones a través del poema, y estas podían ser tres, que era enunciativa, carmínica o apostrófica. Vamos a avanzar a tratar en lo que nos queda de avanzar en lo primero en las dos primeras partes de la 16. Yo se las voy a compartir después igual al WhatsApp, ya para que ustedes puedan responderla. Mientras tanto, respondan en su cuaderno, ya hagan este cuadrito en su cuaderno y lo vamos a ir completando. Así que hagan primero el cuadrito porque vamos a ir recordando lo que acabamos de ver, ya, así que hagan el mapa. Marquen ahí los cuadraditos, qué sé yo, como ustedes quieran hacerlo. Les doy unos 5 minutos para poder completarlo y revisarlo. Háganlo así. Ya. Entonces, aquí nos pide que recordemos el concepto de actitud lírica. Justo lo estábamos viendo recién, ¿cierto? ¿Qué era entonces la actitud lírica? Ahí en el cuadrito entonces deberían poner qué es la forma que el hablante escoge para expresar sus emociones, ¿cierto? Que fue lo que dijimos anteriormente. Son las que nos ayudan a expresar las emociones o los sentimientos dentro del poema. ¿En cuántas se clasifica la actitud lírica? ¿En cuántos tipos de actitud? ¿En uno, en dos, en tres o en cuatro?
En tres, ¿cierto? ¿Y cuáles son estas tres actitudes? Carmínica, apostrófica y enunciativa. Ya. Entonces, en el primer cuadrito, como dije, ponían que era la forma en que el hablante lírico escoge expresar sus emociones. Luego se clasificaban en tres, que eran carmínica, apostrófica y enunciativa, ¿cierto? Esas eran las tres. Ahí mismo la compañera en el chat lo escribió. ¿Ya? Luego, eh, les pide que, ¿qué era la actitud carmínica? ¿De qué trataba esa actitud? ¿Qué hacía el hablante en la actitud carmínica? Claro, en esta actitud entonces, donde uno se expresa de forma explícita. En la apostrófica, ¿qué hacía el hablante en la apostrófica? Habla directamente de algo o alguien, claro, apela a un tú, ¿ya? Y en la enunciativa, en la que describe las emociones, ¿ya? O puede describir un espacio, ¿ya? Expresa sus emociones a través de la descripción. Y no necesariamente que describa la emoción, sino que si se dieron cuenta, describía como un suceso, ¿ya? Entonces, cuando se presenta esta es porque hay descripción de algo o de las emociones presentadas, ¿ya? Ahí tienen que completar el cuadrito entonces. Vean también lo que escribió la compañera en el chat. Con esas mismas palabras pueden ir completando. Luego, en el siguiente ejercicio, ya pueden crear algunos ejemplos, ¿ya? Van a crear entonces un ejemplo para actitud carmínica, uno para actitud apostrófica y otro para enunciativa. Ya les voy a dar un par de minutos para que creen uno para cada uno y luego al azar voy a preguntar, ¿ya? Así que lo ideal es que todos lo hagan. Tienen que crear un ejemplo, un verso, no es necesario una estrofa, sino que simplemente un verso cortito, donde se note que hay actitud enunciativa, carmínica y apostrófica, ¿ya? Así que les doy un par de minutos y luego al azar voy a preguntar. Ya, entonces vamos a revisar. A ver, dije que iba a dar un nombre al azar de los que están para un ejemplo de actitud enunciativa. De los que están. Victoria Troncoso, puede escribirlo o puede leerlo si quiere.
Ya, ya entonces lo dejamos ahí, después lo lee, ¿ya? Entonces, uno para la actitud apostriófica, eh, esperanza, esperanza está por ahí. Y para la carmínica, eh, a ver, Nelson. Entonces, para la carmínica, Nelson. Para la apostrófica dije esperanza. Y Victoria, que está terminando la enunciativa. Ya pues chicos, estaban silenciosos. Nelson está ahí. ¿Ya puede dar su ejemplo de actitud carmínica, por favor? ¿Cómo no sé? Y hay que escribir un verso cortito, una frase donde se pueda ver la actitud carmínica, que era la que se expresaba donde el hablante expresaba los sentimientos propios. ¿Qué más? Lucas, Esperanza está por ahí. Creo que se desconectó. Lucas, ya, entonces le queda de tarea para el miércoles, ¿ah? Para cuando tengamos clase nuevamente, creo que el miércoles. Sí, pero el miércoles tiene que traer sí o sí el ejemplo. ¿Victoria terminó su ejemplo? El cielo era igual de bello que ella. Sí, ese entraría dentro de la actitud. ¿De cuál actitud, Michelle? El ejemplo está bien, sí, dentro de la actitud enunciativa. Muy bien. Ya, a ver, les va a quedar de tarea, chicos, ya. Así que el día miércoles la vamos a revisar y a los que estén yo les voy a preguntar y espero que me respondan y me digan los ejemplos, sí o sí. Yo ahora les voy a enviar el video de la clase y además les voy a enviar la guía, ¿ok? Ya, y los que no lo hicieron tienen que hacerlo. Yo el miércoles sí o sí la voy a revisar y les voy a preguntar a todos que me den un ejemplo por cada actitud, a todos los que estaban hoy y si entran el miércoles les voy a preguntar, ¿ya? Así que háganlo. Revisen de nuevo, vean de nuevo las actitudes, revisen los ejemplos y escriban.
Ya, no me digan que, porque yo sé que de repente en el momento no saben qué poner, entonces como les voy a dar más días, para el día miércoles van a estar y me van a traer los ejemplos, ¿ok? Entonces por hoy vamos a quedar hasta aquí, ya y nos vemos el miércoles, ahí les voy a revisar los ejemplos a cada uno y eso, nos vemos.